Bueno, le damos gracias al Señor primero que por su inmensa misericordia nos permite estar hoy aquí reunidas nuevamente. Sabemos que todas venimos de quehaceres diferentes, de retos distintos, problemas diversos. Es un grupo muy diverso, es un grupo que somos mujeres en diferentes etapas de la vida, pero igual mujeres deseosas de conocer la palabra del Señor. Y a pesar de las tribulaciones, del dolor, de pronto dolores físicos, dolores del corazón, estamos aquí y este es el sitio donde debemos estar. Entonces, para comenzar, les voy a contar algo de cuando nosotros teníamos nuestros hijos pequeños. A nuestra casa llegó una perra, porque nuestro hijo mayor decía que quería un perro, y llegó la edad y tocó conseguirle el perro, que nos lo regaló un vecino. El vecino nos lo regaló y ella llegó a la casa y empezamos a darle las reglas, porque ella en la casa donde estaba antes tenía las reglas, pero aquí a la casa que ella llegaba también habían unas reglas. Entonces las reglas eran estrictas, muy estrictas. Mi esposo no la dejaba entrar a la cocina, no la dejaba velar en la mesa, no la dejaba hacer muchas cosas, no se podía acostar en los sofás. Claro que ella cada vez que podía lo hacía. Era una perra muy activa, tenemos muchas como anécdotas con ella, pero una de esas era que las personas que iban a nuestra casa decían que ella no se llamaba Jessie, sino que ella se llamaba Jessie no, porque todo el tiempo le estábamos diciendo Jessie no. Entonces esas eran las reglas que teníamos en la casa para nuestra perra, que tengo gratos recuerdos de ella, pero también cosas bien feas que nos hizo. Pero bueno, el tema para hoy de nosotras es los mandamientos de Dios. Y Dios nos ha dejado unos mandamientos. Vamos a estar en el libro de Éxodo nuevamente. Como les decía, la última reunión que tuvimos con Andrea, hicimos Éxodo del 1 al 18, y ella enfocó el estudio dando los atributos de Dios dentro de estos capítulos de Éxodo del 1 al 18. Y hoy estaremos también en una parte bastante amplia de nuestro estudio de Éxodo, y es los capítulos 19 al 31, para que estemos bien atentas. Entonces, para ubicarnos un poco, vamos a ir hacia atrás y vamos a ir a Génesis 50, que ese también lo vimos ya hace algún tiempo, estudiamos Génesis 50, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os cuidará y llevaréis mis huesos de aquí. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque, como decíamos, nos has traído hasta acá. Nos has traído con un propósito, y ese principal propósito es que nosotras te conozcamos mejor, te amemos más, seamos obedientes a tu palabra, conozcamos tus mandamientos, conozcamos qué te agrada a ti que hagamos, Señor. Sabemos que tú lo tenías todo preparado desde antes de la fundación del mundo, y por eso estudiar el Antiguo Testamento junto al Nuevo Testamento no hace sino maravillarnos a cada una de nosotras. Guía este estudio, guía mis palabras, Señor. Guía a cada mujer acá, que cada distracción de su mente o de las cosas que tiene por hacer o pendientes por hacer, que queden a un lado. Señor, aquieta nuestros corazones y permítenos sacar el mejor provecho de esta reunión. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, leemos aquí que José les estaba hablando de la tierra que el Señor les había prometido. Acuérdense que estamos en Génesis. Y el autor del libro de Hebreos nos lo confirma. Hebreos 11:22 dice: por la fe José al morir mencionó el éxodo de los hijos de Israel
y dio instrucciones acerca de sus huesos. Y ellos lo hicieron. Lo vimos en Éxodo 13:19, leemos, y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel, diciendo, ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Entonces las promesas que Dios les había hecho a los patriarcas se cumplían a través de los eventos que estamos viendo aquí en Éxodo. Los israelitas se habían multiplicado en un gran número, como Dios lo había prometido, y Dios empezaba a establecerlos como su nación para traerlos a su propia tierra. Y desde Génesis hasta Éxodo hemos cubierto aproximadamente como unos 2000 años. 2000 años de historia. Y ahora va a empezar a estar mucho más despacio, porque los israelitas estuvieron en el monte Sinaí por un año. Pero el contenido de la revelación dada por Dios durante ese año nos va a llevar a terminar el libro de Éxodo, todo el libro de Levítico, y vamos a ir a Números desde los capítulos 1 al 10. Todo eso es la revelación que él hizo en ese año en el monte Sinaí. Entonces, un tercio del Pentateuco, que es la parte de la Biblia que estamos estudiando, cubre este año de los israelitas en el monte Sinaí. Por eso es muy importante que lo estudiemos con especial cuidado. Vamos a Éxodo capítulo 19. Y aquí en Éxodo capítulo 19 vamos a estar considerando 4 verdades acerca de los mandamientos de Dios. Éxodo capítulo 19. Y estas verdades van a ser acerca de los mandamientos de Dios, como les decía, que nos van a recordar acerca de su gracia, de su santo nombre y de cómo Él quiere que vivamos. Que Él quiere que vivamos una vida con gozo y en obediencia a Él. Entonces, la primera verdad, si están tomando nota, la titulamos Los mandamientos de Dios nos llevan a una relación con Él. Entonces, la primera verdad que vamos a estar estudiando es los mandamientos de Dios nos llevan a una relación con Él. Éxodo 19 nos muestra la interacción de Moisés con Dios. Y han pasado apenas 3 meses desde que los israelitas salieron de Egipto. Moisés, ¿recuerdan? Antes lo estudiamos con Andrea, que Dios saca a los israelitas de Egipto y han pasado 3 meses desde ese evento. Entonces aquí en el monte Sinaí, la relación con Dios e Israel se afianza. Moisés sigue siendo el representante de ellos ante Dios. Y los versos claves para entender el pacto mosaico los encontramos en los versículos 4 al 6. Entonces, vamos a los versículos 4 al 6. Voy a leer desde el versículo 3. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí Dios inicia su revelación mostrando a los israelitas que recuerden las grandezas que Él hizo al sacarlos de Egipto. Y varias veces les va a repetir lo mismo. Yo fui el que los sacó de Egipto. Y los israelitas deberían actuar de acuerdo a ese evento que había sucedido. Porque pues ellos no lo habían olvidado, habían pasado solamente 3 meses como les comenté. Pero Dios les recuerda que ellos deben vivir de acuerdo con este evento y de acuerdo al carácter de Dios. Entonces, Dios ha sido muy misericordioso al sacarlos de Egipto.
Y Él es el que ha iniciado ese pacto con ellos, como hizo antes con Abraham. Con Abraham, y ahora lo está dando a Moisés. Le está dando el pacto mosaico. Entonces nos muestra cómo Dios lleva a cabo esa relación con Israel, como lo hizo en el inicio con Abraham. El Dios que hace este pacto con Moisés es el mismo que hizo el pacto con Abraham. Y es el mismo Dios de Abraham. Y la misión de Dios no ha cambiado. Él continúa el proceso de hacer de los israelitas su posesión y que reciban esa promesa de simiente, tierra y bendición. Entonces el orden de los eventos es importante aquí. Recuerden que los israelitas fueron sacados de Egipto y librados de la esclavitud, y entonces Dios les da este pacto. Así como la circuncisión llegó después de que Abraham creyó en el Señor, el pacto mosaico viene después de que ellos salen de Egipto. Entonces la ley mosaica no lleva a los israelitas a una relación con Dios, pues ellos ya tenían una relación con Dios. Y lo que tiene que venir ahora es obediencia y amor a Dios. Al Dios escogerlos, ellos serían una nación de sacerdotes. ¿Y qué significa una nación de sacerdotes? La función del sacerdote era mediar entre Dios y el hombre. Los hebreos fueron apartados para ese propósito. Ellos debían mostrar la santidad de Dios al mundo, y haciéndolo así, ellos serían parte del plan de reconciliar a Dios con el hombre. Y si ellos iban a hacer esto, necesitaban saber cómo vivir para cumplir con esos objetivos, ¿verdad? Porque ellos fueron la gente que Dios separó para sus propósitos. Él les daba un código de cómo debían vivir y ser santos. Y estas leyes fueron dadas a Israel al salir de Egipto. Primero vino la libertad, o sea, lo sacó de Egipto, y ahora venía la ley. Entonces, tampoco Dios los escogió por cosas buenas que ellos hubieran hecho. O sea, ellos no hacían nada, simplemente Dios era el que los escogía. Y Él quería que ellos supieran qué cosas le agradaban a Él y lo que sería prohibido de hacer, para que ellos caminaran con Dios. Así que Dios le dijo a Moisés qué era lo que tenían que hacer, pero primero tenían que prepararse. Éxodo 19 del 10 al 12 dice: el Señor dijo también a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Así que la preparación tomó 2 días y envolvía la purificación de sus cuerpos y la abstinencia de relaciones sexuales, como dice el versículo 15. Israel iba a conocer a Dios, al Rey del universo, al Yo Soy, y ellos no podían acercarse. Moisés se lo repitió varias veces, que ellos no podían acercarse. Ellos debían de saber que acercarse a Dios requería reverencia y dedicación. Especialmente ellos debían saber que habían sido escogidos para ir a la presencia de Dios. Debía haber un mediador entre Dios y los israelitas. Y era Dios quien ponía las reglas para que el hombre se acercara. Y es interesante que cuando consideramos el monte Sinaí, las nubes, el fuego, estos versículos dicen que lo vemos mejor en Hebreos 12. Vamos a Hebreos 12, versículos 18 al 24, y ahí nos dice cómo era ese momento en que Dios se revelaba en el monte Sinaí a los israelitas. Y lo leo, Hebreos 12, 18 al 24. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal,
que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Versículo 22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces dice que el monte Sinaí, que representa el reino de Israel bajo la ley, es diferente al monte de Sión, que representa al reino celestial de Dios. Entonces vivimos en la época de la iglesia y no venimos a una montaña física como el monte Sinaí, que no podía ser tocada. Hebreos 12, 22 al 24 dice que hemos venido al monte Sión y hemos llegado a la ciudad de Dios con una miríada de ángeles, a la asamblea general de los que están, y Dios los va a juzgar a todos. Entonces el Espíritu justo va a ser el mediador para el nuevo pacto, que va a hablar mejor que la sangre de Abel, y en esto el pastor MacArthur dice acerca de estos versículos: nadie puede agradar a Dios con base en los términos estipulados en el Sinaí, que dependen del cumplimiento perfecto de la ley. En cambio, Sión es asequible para todos los que se acerquen a Dios a través de Jesucristo. En el Sinaí, Éxodo 20, 18 al 19, nos dicen que había truenos, rayos, y por supuesto la gente estaba temblando y que la trompeta sonaba muy alto. Tenían temblor ante la presencia de Dios, y Dios revelaba su palabra, sus mandamientos se los revelaba a ellos. Y esto nos lleva a la segunda verdad: amar a Dios y amar a otros. Entonces, primero el Señor nos da sus mandamientos para conocerlo, y ahora en la segunda verdad debemos amar a Dios, y esto nos lleva a amar a otros. Una vez que los israelitas estaban preparados apropiadamente, Dios les iba a dar los mandamientos, y eso lo vamos a ver en Éxodo 20. Y estos mandamientos son muy conocidos, yo creo que muchas de nosotras los podemos decir de memoria, y es mi oración que estos sean puestos en el contexto que deben estar y que sean para nosotras como lo que deben ser y los podamos ver como es. Vamos por el monte Sinaí de manera cronológica. Vamos a ver que la ley de Moisés para nuestra vida, la ley de Moisés basados en nuestra vida cristiana. Miremos capítulo 20, versículos 1 y 2. Estos no son los mandamientos, esto es solamente un preámbulo para establecer los mandamientos. Dice el versículo 1 y 2 del capítulo 20 de Éxodo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Era su libertad la que debía motivarlos a obedecer esos mandamientos. ¿Se dan cuenta? El Señor vuelve y les recuerda que los sacó de la tierra de servidumbre de Egipto. Y viene el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos. Del 4 al 6 viene el segundo mandamiento: no te harás ídolos. El versículo 7 nos trae el tercer mandamiento que dice: no tomarás el nombre del Señor en vano. El cuarto mandamiento lo vemos en los versículos 8 al 11, que habla del día de reposo, y del 12 en adelante hasta el 17 los leemos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y este es el principio de la revelación de Dios a Moisés. Todo en un resumen de lo que Dios quiere para su gente.
Y esto es lo que Dios le da al pueblo de Israel. Entonces veamos el versículo 19 del capítulo 20. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y el 22 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que os he hablado desde el cielo. Entonces el resto de la ley se la da Dios a Moisés y el pueblo le dice que no se los dé a ellos, sino que se los dé a Moisés. Pero estos 10 mandamientos fueron directamente revelados por Dios para Israel. Y vemos que están bien claros, o sea, no son complejos, no son difíciles de entender, son muy simples. Y a través de estos mandamientos, Dios revela su naturaleza en términos morales. Todas las otras regulaciones que Dios da en los siguientes capítulos es mostrar cómo los israelitas debían vivir a partir de observar esos 10 mandamientos. Y estos 10 mandamientos los podemos dividir en 2 partes. Los primeros es una alianza con Dios y la otra parte es el amor por otros. Entonces la primera son leyes para adorar a Dios y el celo que debemos tener por su nombre y por su gloria. El Dios que los liberó de Egipto, ahora Él era su gobernante. Él quiere que los israelitas no compartan esa oración con nadie, que solamente le pertenece a Él. Entonces no quiere que se hagan ídolos. Él desea una devoción completa. Él había escogido a Israel y querían que se mantuvieran fieles a Él. Y esto incluía el Sabbat, como el día de reposo para adorarle. Y mirando los otros 6 mandamientos, es como la gente debía relacionarse con otros, ¿verdad? Honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento. Habla acerca del adulterio, el falso testimonio, honrar a padre y madre, ser fieles al esposo, a la esposa, estar contento con lo que tienes y no codiciar lo del otro. Entonces esos son los otros 6 mandamientos, que era cómo relacionarse con los otros. Y en el capítulo 20, versículos 18 al 21, vemos la respuesta de la gente que decía, y ellos respondieron con el miedo de escuchar la voz de Dios, y reconocieron su indignidad, y le rogaron a Moisés que fuera él el mediador porque se sentían indignos, y no querían que Dios les hablara más porque pensaban que iban a morir. Entonces Moisés les dice algo interesante. Capítulo 20, versículo 21 dice, y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. No teman a Dios. Él les ha probado, y el temor de Dios está sobre ustedes para que no pequen. Él no quiere que pequemos, pero no es un miedo de un cobarde, porque podemos confiar cuando caminamos en obediencia. Entonces Dios busca la relación con su gente y dice cómo es que esta relación debe funcionar. Él es un Dios santo y la gente no puede venir a Él en sus propios términos, sino en reverencia a Él. Y al final del capítulo 20 vemos que Dios le da a Moisés instrucciones y le dice cómo debe hacer los sacrificios. En el capítulo 21 vemos las leyes que están basadas en los 10 mandamientos, y estas leyes son basadas en muchas cosas. Si ustedes leyeron, por ejemplo, cómo conciliar cuando hay heridas personales, el trato con los extranjeros, reglas para los préstamos, cómo ser parciales, las festividades que ellos iban a tener y cómo regularlas. Estas son las leyes que dio el poderoso Dios cuando liberó a Israel. Y Él les enseña cómo la gente debe tratarse unos con otros, con justicia y con bondad. Dios castiga el pecado, pero también es compasivo con el extranjero. Él valora las instrucciones que les ha dado y les enseña cómo deben conducirse en la vida. El capítulo 23, versículo 9 dice, no oprimirás al extranjero, porque vosotros conocéis los sentimientos del extranjero, ya que vosotros también fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Esto muestra el corazón de Dios
y cómo Él quería que fueran sus corazones. Les habla de que ellos fueron extranjeros y cómo fueron tratados en Egipto. Su gran liberación. Entonces, esa gran liberación, si me están siguiendo, el Señor se la recuerda constantemente, se la recuerda constantemente. Es para que ellos se den cuenta de dónde fueron sacados. Y recordemos en el contexto lo que está pasando aquí. Esta es una nueva nación. O sea, ellos acaban de salir de 400 años de esclavitud, salen de Egipto, están en el monte Sinaí, son más o menos unos 2 millones de personas, han estado esclavizados y ahora están en el desierto, no tienen un gobierno y van en camino seguramente, van a un camino que seguramente los llevará a enfrentarse a muchas dificultades. Pero ellos tienen que conquistar esa tierra que Dios les ha dado. Y en ese proceso van a estar expuestos a cosas muy difíciles. Entonces, Él les está dando una ley para su protección y para su bienestar. Sabían lo que Dios esperaba de ellos y ellos debían temer. Y ya terminando esta segunda verdad de amar a Dios y amar a otros, como tercera verdad, vamos a ver, tercera verdad, obedecer a Dios trae bendición. Y esta va del capítulo 23, versículo 20 al 24, versículo 18. La obediencia a Dios trae bendición. Y esto se da a través del camino a la tierra prometida. Dios les da las leyes y también les da las leyes en contra de adorar a otros dioses. Les advierte que no hagan pactos con otras naciones porque esto los va a llevar al pecado y a la idolatría. Esto lo iremos confirmando a través del libro del estudio del Pentateuco. Pero las dificultades que los israelitas se iban a enfrentar no eran con otras naciones, sino que el enemigo más grande que iban a tener era de ellos mismos. Ellos mismos eran su principal enemigo. Pues a ellos les costó obedecer a Moisés. Ellos no obedecieron a Moisés. Ellos violaron los mandamientos. Ellos se quejaron en el monte Sinaí. Y ellos estaban prontos a olvidar a Dios, aun cuando Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley. En el capítulo 23, versículo 25, Dios les enfatiza las bendiciones que ellos tendrían si le obedecían. Vamos a leer versículo 25 y 26 del capítulo 23. Mas serviréis al Señor vuestro Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré las enfermedades de en medio de ti. No habrá en tu tierra ninguna mujer que aborte, ni que sea estéril. Haré que se cumpla el número de tus días. Y más adelante dice, enviaré mi terror delante de ti, y llenaré de confusión a todo pueblo donde llegues, y haré que todos tus enemigos ante ti vuelvan la espalda. Y enviaré avispas delante de ti para que echen fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un solo año, a fin de que la tierra no quede desolada y se multipliquen contra ti las bestias del campo. Versículo 30. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces los planes del Señor estaban en su completa sabiduría, pero sus promesas eran condicionales. Él tenía que asegurarles a la gente, él debía asegurarse de que la gente les iba a obedecer. Él les da la ley a los israelitas y los israelitas no vacilan en decir que ellos van a cumplir la ley. Capítulo 24 dice que Moisés, versículo 3 dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Entonces Moisés trajo la palabra del Señor y esas ordenanzas, y toda la gente dijo y contestó a una voz, todo lo que el Dios ha dicho vamos a hacer. La adoración y la ofrenda fueron recogidas y toda la ley fue leída y todos dijeron que ellos iban a hacer todo lo vamos a hacer, les dijo el pueblo de Israel a Moisés.
Y bueno, era la respuesta correcta, ¿verdad? Todo lo que nos digan, todo lo que nos diga Dios, lo vamos a hacer. Dice en el capítulo 24, versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, He aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Aquí nos dice que Moisés toma la sangre y la roció sobre la gente. La sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Rociar la sangre quería decir que el pacto estaba sellado. Y esto nos lleva a Génesis 50. ¿Recuerdan cuando Abraham hace un pacto con Dios y Abraham camina por en medio de los animales que habían sacrificado? Entonces este es un pacto que también envuelve sangre. Y más adelante vemos que un pacto se hace con sangre y esto lo vemos en la crucifixión con Jesús y sus discípulos. Vamos a Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. El vino que Jesús les da es el nuevo pacto que fue sellado con el Cordero sin mancha para llevar el pecado del mundo. Entonces estamos unidas a Él cuando creemos en eso y en su resurrección. Bueno, continuemos con el pacto mosaico porque la revelación de Moisés no termina en Éxodo 24. Moisés regresa a la montaña con Josué y Dios cubre la montaña que parece un fuego consumidor. Entonces Moisés entra allí y se queda 40 días y 40 noches porque Dios le está dando instrucciones de cómo construir el tabernáculo y también con la ley puesta en las tablas de piedra. Leemos también que Aarón y Hur se quedaron encargados del campamento. Y esto nos lleva a la verdad número 4 de nuestro estudio. La verdad número 4 dice que los mandamientos de Dios llevan a una adoración correcta. Los mandamientos de Dios llevan a una adoración correcta, una forma apropiada de adorar. Y esto lo vemos en el Éxodo 25 hasta el final en el 31. Mientras Moisés estaba en la montaña, Dios le da el plan para el tabernáculo, también llamado santuario o la santa morada de Dios. Dios iba allí para tratar con los pecados de la gente. Y ustedes pueden ver aquí que ellos iban a violar la ley de Dios, porque Dios iba a estar allí para lidiar con los pecados del pueblo. Todos los rituales y símbolos les decían que Dios era santo y demandaba una pena por el pecado. Además, Él también quería estar ahí con ellos y morar con ellos en el tabernáculo. Entonces, para lidiar con esa gente pecadora y rebelde, se requería la mediación de un sacerdote. Y leemos sobre los sacerdotes en Éxodo capítulos 27 al 30. El sacerdote podía acercarse a Dios a través del tabernáculo y los oficios sacerdotales. Estos eran una esperanza para estos pecadores que veían a través del sacerdote la relación con Dios era posible. Ellos esperaban que se podían acercar a Dios y Dios morar con ellos. Entonces el sacerdote era el mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Dice capítulo 29, versículos 45 y 46. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. ¿Ven eso? Otra vez la liberación de Egipto es la base para esa relación. El tabernáculo fue el lugar donde la presencia de Dios iba a estar. En Hebreos 9:1-5 hace referencia a este tabernáculo y dice brevemente que el versículo 5 dice, y sobre ella estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio, pero de estas cosas no se pueden hablar ahora en detalle. Entonces el tabernáculo era una ayuda visual para el pueblo de Israel de lo santo de Dios y de qué tan serio él tomaba la adoración. Y vemos que trajeron para la construcción del tabernáculo todo lo que la gente dio de corazón.
Todo lo que se demandó para la construcción, ellos lo trajeron. Esto lo leemos iniciando el capítulo 25. El tabernáculo se describe de adentro hacia afuera con una porción interna que era el lugar santísimo, que tenía las tablas de piedra donde estaba la ley. Estos estaban hechos de oro puro para mostrar la santidad de Dios. ¿Y qué pasa hoy? Hoy no tenemos el tabernáculo, entonces podríamos decir que la iglesia reemplaza el tabernáculo. El libro de Hebreos nos aclara esto y nos dice que el tabernáculo en el Pentateuco era la sombra de lo que iría a suceder más adelante, y es el Señor morando con su gente. Un día en el reino celestial vamos a ver la casa perfecta de Dios, pero este reino ya vino en Cristo y estamos esperando que se cumpla. Cristo ha venido a hacer el sacrificio por nuestros pecados y ya no necesitamos un templo. Hebreos 10:19 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, podemos ver al Señor allá en la casa de Dios. Ya nuestros corazones han sido rociados y nos han dado una conciencia limpia. La muerte de Jesucristo por nuestros pecados ha abierto el camino para el acceso a Dios, para que podamos entrar al lugar santísimo que es posible por la muerte de Cristo. Y el Nuevo Testamento nos enseña que cuando la gente pone su fe en Cristo, el Espíritu de Dios viene a morar en él personalmente. Entonces somos esa iglesia, un grupo de individuos, es su iglesia y somos esa nación santa ahora en el Nuevo Testamento. Y de esa manera podemos proclamar la excelencia de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y también Primera de Pedro nos dice que nuestra conducta debe ser excelente entre los gentiles. Hemos sido salvas y redimidas para proclamar esa verdad y hacer completamente la voluntad de Dios. Pero la promesa a Abraham continúa y no falla. Ahora que estamos estudiando el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento juntos, esto pone todo en contexto. Por eso es la maravilla de estudiar los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque uno es, como dice, el tabernáculo era la sombra de lo que iba a venir. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que en realidad sí, el tabernáculo con todo su lujo era la sombra de lo que iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Y este es el hermoso cuadro de la obra de Dios, su gracia y de la historia de Jesús. Ahora voy a tomar un poquito de tiempo porque yo me imagino que yo como ustedes van a estar un poquito confundidas con lo que es la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer la ley en la era de la iglesia? Así que veremos lo que la Biblia dice acerca de los cristianos y la ley de Moisés. Y es importante saber que algo ha cambiado desde que Dios le dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Primero, que Cristo vino, nos dice que Cristo vino a cumplir la ley, Mateo 5:17. Romanos 10:4 dice: porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10:6 dice que nuestra justicia estaba basada en la fe, no en nuestra habilidad de guardar la ley. Entonces, como seguidoras de Jesucristo, viviendo en esta era, no estamos bajo la ley de Moisés. Eso nos debe quedar claro. Viviendo en esta era, no estamos bajo la ley de Moisés. Nunca hemos estado, y la ley de Moisés no tiene jurisdicción sobre nosotras. Ahora, ya hemos considerado que la necesidad para adorar en el templo o en el tabernáculo ha cesado, ¿verdad? Entonces el sistema sacrificial también ha cesado. Hebreos 9:10 nos dice que Cristo vino para quitar el pecado una vez y para siempre
con su propio sacrificio. Por lo tanto, el sistema sacrificial que fue introducido en Génesis y luego en el Levítico ya no se necesita. El Cordero perfecto vino para quitar nuestro pecado. Y otra diferencia desde el monte Sinaí es que los judíos y los gentiles ahora han cambiado con el nuevo pacto en Cristo. No necesitamos de las leyes que hacen que los judíos estuvieran apartados de los gentiles, incluyendo las dietas alimenticias, porque recuerdan lo que le dijo Dios a Pedro en Hechos: tú puedes matar y comer. Y vamos a aprender más acerca de eso en Levíticos. Pero recordemos algo, Efesios 2:15 dice: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Dios en Cristo hizo de los dos grupos, judíos y gentiles, uno solo, estableciendo así la paz. Así que las leyes que eran para los judíos, para detenerlos de la idolatría, ya no valen para los que estamos unidos en Cristo, así sean judíos o gentiles. Definitivamente algunas cosas han cambiado desde el monte Sinaí, pero otras siguen siendo lo mismo, por supuesto. No podemos quitar todo y decir, no, es que ahora todo nuevo, no, porque el carácter de Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Sus expresiones morales, su carácter, se revelan a través de la ley que no ha cambiado. Lo que Dios amó entonces, Él ama ahora. Lo que Dios odió en ese entonces, Él lo odia ahora también. Algo más que nos mantiene lo mismo como cristianos es que somos llamados a mantener la ley. Primera de Juan 3:4 nos dice: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Dice que el pecado sería sin ley, y si desechamos todos los conceptos de la ley, vamos a estar pecando todo el tiempo. Entonces los cristianos debemos mantener la ley, pero la Biblia es clara al afirmar que estamos bajo la ley de Cristo. La Biblia es clara en afirmar que estamos bajo la ley de Cristo, y vemos ese concepto a través del Nuevo Testamento. Primera de Corintios 9:21 dice: los cristianos están bajo la ley de Cristo. Gálatas 6:2 dice: debemos completar la ley de Cristo. Santiago 1:25 dice: debemos guiarnos por la ley de Dios y no por la de Moisés. Mateo 28:19, que es la gran comisión, Jesús les dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 dice: enseñándoles que observen todo lo que yo os he mandado. Entonces dice, anoten aquí que Jesús no les está diciendo enséñenles la ley de Moisés, sino enséñenles lo que Dios y yo he mandado. Ahora, ¿dónde encontramos los mandamientos de Jesucristo? Bueno, todos los mandamientos que Jesús nos dio mientras se hicieron los evangelios aplican, pero además de esos, el resto del Nuevo Testamento, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Jesucristo, es toda la totalidad de la ley de Cristo. Entonces tú puedes leer que en la ley de Moisés, que vamos a ver más adelante, no están repetidas en el Nuevo Testamento porque eran leyes que solo aplicaban al pueblo de Israel, pero que no aplican a nosotras hoy. Por ejemplo, cómo se hacía la siembra, o la combinación de textiles al hacer la ropa, o cómo se llevaba a cabo el Sabbat o el día de reposo. Estas no son cosas mandadas en el Nuevo Testamento. Ahora, hay cosas que están directamente dirigidas al Nuevo Testamento que debemos obedecer, como los 9 de los 10 mandamientos, excluyendo el día de reposo y los pecados sexuales. El Nuevo Testamento dice las cosas que debemos hacer como el pueblo escogido de Dios y que traen gloria a nuestro Señor como Rey. Hemos sido apartadas para traer a otros al reino de Dios. Entonces vemos que estas 4 verdades que hemos analizado hoy las podemos aplicar también a nuestra vida hoy, ¿verdad? Porque si las dejamos solamente en el contexto de la información,
¿dónde está la aplicación? Entonces apliquemos estas verdades. La primera verdad, se decía, los mandamientos de Dios nos llevan a una relación con Él. Hemos sido redimidas por Cristo para mantener sus mandamientos, así como son revelados en el Nuevo Testamento. Entonces somos sus embajadoras y nuestra conducta debe alinearse con respecto a quién representamos. Si somos sus embajadoras y representamos a Cristo, nos debemos comportar como debemos siendo embajadoras de Él. El gran yo soy tiene autoridad para dictar cómo nos conducimos y así cómo le amamos, le reconocemos y cómo queremos hacer las cosas que le agradan a Él, lo complacen en obediencia. Entonces ahí estamos aplicando esta primera verdad a nosotras en el día de hoy. Apliquemos la segunda verdad, amar a Dios y amar a otros. Jesucristo resumió la ley y dijo, amamos a Dios cuando amamos a otros. Estas cosas nos van a ayudar para mantenernos de otros pecados. Y no olvidemos que mientras andamos como cristianas, así como andamos, nosotros estamos comunicando algo. Las respuestas que tú das en tu trabajo, o la forma en que tú pides un favor, o la forma en que tú te comportas en cualquier lugar, puede ser incluso el Transmilenio, aquí en la iglesia. Esto nos está mostrando quiénes somos nosotras y eso se lo estamos comunicando al mundo. El mundo nos está viendo porque el mundo está viendo que somos diferentes. Entonces, ¿tu conducta adorna y hace hermosa la verdad de Dios? Te pregunto hoy a ti. Esa conducta, como dice Tito 2:10, ¿trae gloria a Dios? La conducta, como tú te comportas, a través de crecer y más en su imagen, tratas de crecer más y más a su imagen, queriendo ser más parecida a Cristo cada día. Y nuestra tercera verdad, que es obedecer a Dios, trae bendición. Apliquémosla un poco a nosotras. Si tú eres cristiana, debes recordar los mandamientos de caminar digna de ese llamado que tienes. Tienes un llamado a ser fiel al Señor, pero cuando no caminas así, no eres digna. Y no quiere decir que vas a perder la salvación, pero muchas veces a causa de no caminar como Dios quiere que lo hagamos, vamos a perder grandes de sus bendiciones. Si tú eres una cristiana miserable, necesitas examinar cómo caminas. ¿Hay áreas en tu vida en las que te rebelas en contra de la ley de Cristo? ¿Estás perdiendo las bendiciones por tu desobediencia? Entonces te invito a Efesios para que leas Efesios capítulos 4 al 6. Esto es un buen comienzo. Tú puedes leer esos capítulos y analizar cómo andas con Cristo. ¿Vives una vida impura? ¿Hablas mentira? ¿Estás robando? ¿Estás rehusando trabajar? Esposas, ¿ustedes están viviendo con un deseo de sumisión a su esposo? ¿Estás orando en el Espíritu? Y en la cuarta verdad que habla de los mandamientos de Dios que nos llevan a una adoración correcta, en el Nuevo Testamento hay una propia manera de adorar a Jehová. Entonces, ¿tú sabes cómo orar? ¿Tú sabes, conoces la iglesia? ¿Conoces el funcionamiento de la iglesia? ¿Conoces el rol de los pastores? ¿El rol de los ancianos? ¿De los evangelistas? Dios de manera amable nos da su palabra para que podamos seguirla y complacerle. Entonces, estudia la palabra del Señor, escudriñala, porque esa te va a dar la sabiduría y te va a dar el convencimiento de pecado también. Entonces no tenemos que adivinar qué es lo que tenemos que hacer. Dios lo ha dejado muy claro, porque Él nos ha dejado su palabra. No somos independientes, no somos, como decíamos, como les comenté antes, somos una nación santa, somos la iglesia y entre todas nos podemos animar unas a otras para ser más parecidas a Cristo cada día, para reconocer que nosotras también fuimos sacadas de un estado de esclavitud que era el pecado, pero que Cristo murió por nuestros pecados y por eso nosotros podemos llevar una vida santa, no en tus propias fuerzas, sino en el Espíritu Santo que te guía. Entonces, si aquí hay alguien que no cree,
Hoy es el día de la salvación. Vamos a tener la reunión, las discusiones en las mesas. Cualquier duda que tengas, cualquier dolor o tristeza que te aleja del Señor, tú puedes comentarlo con la coordinadora de la mesa. Entonces, vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque nos has permitido este tiempo. Has sido bueno, has sido misericordioso y como lo has hecho siempre, como sacaste al pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud, nos has sacado a nosotras también de la esclavitud del pecado. Señor, que esta salvación maravillosa, que ese sacrificio perfecto de Cristo sea una realidad en nuestras vidas, que lo aprendido no se quede solamente aquí, sino que podamos predicarlo, enseñarlo a otros, Señor, y que nos vean que caminamos como somos, como debemos caminar, como embajadoras tuyas, Señor. Permite que la discusión en las mesas que vamos a tener ahora sea de bendición, sea de ánimo, sea de exhortación para cada una de nosotras. Y como decía, Señor, si hay alguna mujer aquí que no cree, te pedimos y te suplicamos por su salvación. En el nombre de Jesús, amén.